Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 5, Fuegos del Apocalipsis. Parte 2. El estado de ánimo en el Consejo de Seguridad era opresivamente sombrío. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el testimonio de Satoru Asahina? El jefe del consejo Sisei Kaburagi preguntó en voz baja. Siguió un breve silencio. Esta vez, todos los funcionarios importantes del distrito estaban presentes. Tomiko del Comité de Ética. Jefa de la Junta de Educación, Hiromi Torigai. Kou Fujino del Consejo de Ocupaciones. Mi madre, la bibliotecaria en jefe, Mizuho Watanabe. Mi padre, el alcalde, Takashi Sugiura. Y Hiroshi Kaneko del Departamento de Salud, así como todo su personal. El sacerdote principal Mushin, que ahora tenía más de 100 años, del Templo de la Pureza estaba ausente, pero 2 monjes estaban allí en representación. Mi padre habló primero. Satoru Asahina. Me gustaría escuchar su teoría sobre cómo fue eliminado el ejército de Avispón Gigante. Satoru se humedeció los labios. Realmente no tengo ni idea. Basado en el gran número de cadáveres en la escena, todos soldados de Avispón Gigante, todo lo que obtuve fue la impresión de una masacre unilateral. ¿Cuál fue la principal causa de muerte? Eso tampoco lo sé. Muchos fueron atravesados por flechas, pero la mayoría fueron mutilados más allá del reconocimiento. ¿Qué tipo de mutilación? Muchos fueron cortados en pedazos o llenos de agujeros como si hubieran sido utilizados para prácticas de tiro. ¿Qué aprendiste del soldado sobreviviente? Solo sabía un par de frases, como Avispón Gigante, asesinados, masacre, o también, solo Kiromaru escapó. Traté de preguntar qué pasó, pero comenzó a hiperventilar y a gritar en su propio idioma. ¿No pudiste decirle que tradujera? No. Murió poco después de eso. Silencio una vez más. Presidente, dijo Tomiko, mirando hacia arriba. ¿Cuáles fueron los resultados del análisis de la escena? Los ojos de todos se volvieron hacia Sisei Kaburagi. Después de escuchar la historia de Satoru Asahina, visité el campo de batalla ayer, pero desafortunadamente ya había sido borrado de cualquier posible evidencia. ¿Borrado? ¿Qué quieres decir? El área se roció con algún tipo de líquido a base de aceite y se le prendió fuego. Todo quedó reducido a cenizas. La gente empezó a murmurar. Hacer eso no sugiere que tienen algo que ocultar, Hiromi Torigai dijo con su voz tranquila. Ajaja. Por alguna razón, Kou Fujino comenzó a reírse escandalosamente. ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser? Tengo una teoría, pero como no tengo pruebas, me gustaría presentarla al final, dijo Sisei Kaburagi con una voz inusualmente solemne. Dudo que quemaran los cadáveres por cuestiones de saneamiento. Sin duda estaban escondiendo el método de matar, dijo mi madre. Tomiko se volvió hacia ella con una mirada maternal. Eso es algo que no entiendo. Recientemente, la tecnología de las ratas engendro ha avanzado tan rápido que creo que deben tener alguna fuente de información. ¿Te refieres a un falso Minociro? Sí. Es posible que todavía haya algunos archivos autómatas de la Biblioteca Nacional de la Dieta. Las ratas engendro podrían haber capturado uno y extraído su conocimiento. Si es así, ¿no hay un problema con las políticas que tenemos actualmente con respecto a ellos? Hacer que el tema de la existencia del falso Minociro sea un tabú no tiene sentido si todavía existen. Solo sirve para posponer el tratamiento del tema. ¿Has hecho un esfuerzo por destruir los restantes?, Sisei Kaburagi dijo bruscamente. Aunque sus duras palabras no estaban dirigidas a mí, aún así me hicieron retroceder instintivamente. Destruir todos los falsos Minociros sería acabar con los últimos artefactos que quedan de la historia intelectual de la humanidad. El Comité de Ética ha acordado que esto sería una pérdida para todos nosotros, respondió mi madre con calma y firmeza. Tomiko agregó. El comité de hecho ha deliberado sobre este tema. La conclusión fue que si se capturaba a un falso Minociro, que así fuera, pero no deberíamos destruirlo a propósito. Esto no contradice nuestras políticas actuales. Mizuho, si las ratas engendro lograron capturar a un falso Minociro, podrían haber encontrado información sobre cómo masacrar a la colonia Avispón Gigante. Mi madre pensó por un momento. Ese conocimiento estaría bajo la clase 4, subcategoría 3, que está prohibido para todos.
La reunión del Consejo de Seguridad tiene prioridad sobre todo lo demás. Si ni siquiera podemos discutir lo que sabemos, no podremos avanzar con la agenda, espetó Sisei Kaburagi. No te estamos pidiendo que abras los archivos al público. Solo dinos lo que puedas recordar. Esta es una situación de emergencia, ¿existe una manera de destruir una colonia tan rápido? Incluso mi madre no pudo seguir protestando bajo la persuasión de Tomiko. Había muchas armas de destrucción masiva en la civilización antigua. Usando uno de estos, es posible aniquilar instantáneamente un ejército de ratas engendro. Pero no puedo pensar en una que pudiera haber sido el arma que usaron esta vez. ¿Por qué es eso? Por un lado, ninguna de esas armas se podría construir tan rápido. Todas ellas requieren técnicas científicas altamente sofisticadas y equipos industriales que las ratas engendro no tienen en este momento. En segundo lugar, todas las armas que conozco dejan algún tipo de rastro cuando se usan. Por ejemplo, mi madre vaciló, pero continuó. Las armas nucleares tienen el mayor poder, pero nunca habrían podido encontrar los materiales necesarios para crear una. Además, si se hubiera usado, el nivel de destrucción habría estado en la escala del anterior incidente del demonio del karma. Ella me miró como si de repente recordara que yo estaba allí. De todos modos, dado que no había radiación residual que proviene de la detonación de un arma nuclear, no pudo haber sido lo que usaron. La siguiente arma más efectiva es el gas venenoso, pero es casi imposible que las ratas engendro lo produzcan. Pero Araña de Tierra usó gas venenoso antes, dije sin pensar. Los tipos de gas a los que me refiero no son los que se fabrican quemando azufre o plástico. El gas nervioso, el gas asfixiante y similares fácilmente podrían arrasar con una ciudad entera, dijo en un tono ligeramente reprobatorio. Por supuesto, yo no era miembro del Consejo de Seguridad y solo había sido invitada a la reunión en caso de que alguien tuviera preguntas sobre las ratas engendro. Afortunadamente, a nadie pareció importarle que hubiera hablado fuera de lugar. Del mismo modo, las armas biológicas, como los virus mortales, son difíciles de fabricar. Tampoco son tan efectivas como las dos que mencioné antes. Además de estos, también hay armas como generadores de terremotos y láseres que pueden causar destrucción masiva, pero ni siquiera los humanos pueden fabricarlas ahora, sin mencionar a las ratas engendro. Entonces, podemos descartar todas las armas del pasado. ¿Hay algo más que le gustaría agregar?, Tomiko preguntó gentilmente, como si leyera la mente de mi madre. No son las bombas de supercúmulo las únicas armas que no contradicen la evidencia encontrada en la escena, dijo a toda prisa. ¿Cuáles son esas? Son iguales a las bombas lanzadas desde los aviones, pero en lugar de una sola bomba grande, el interior está lleno de cientos de bombas más pequeñas. Cuando la bomba principal se abre, las minibombas se dispersan en un área amplia. Cuando explotan, esparcen bombas aún más pequeñas que están llenas de perdigones de metal. Cada una de las minibombas más pequeñas puede cubrir un área de unos 20 metros de diámetro y hace trizas todo lo que contiene. No queda ningún cráter, y fácilmente podría hacer pedazos a decenas de miles de ratas engendro. Esta no era la primera vez que cuestionaba la naturaleza de los humanos de la civilización antigua, pero solo escuchar esto me dio náuseas. ¿En qué estaban pensando exactamente cuando desarrollaron armas como esas? En comparación con la fría inhumanidad de las bombas, los perros globo casi podrían considerarse lindos. Pero, ¿es esto algo que las ratas engendro son capaces de hacer? Sisei Kaburagi hizo la pregunta que probablemente estaba en la mente de todos. Por supuesto que no tienen las habilidades para fabricar nuevas, pero es posible que existan bombas de super racimo y otras armas de destrucción actualmente, dijo mi madre con una expresión de dolor. No puedes hablar en serio. La habitación quedó atónita en silencio. Han pasado 1000 años desde que se construyeron, por lo que es casi seguro que no se pueden usar. Aún así, definitivamente es posible que, si las ratas engendro capturaron un falso Minociro y extrajeron información de él, podrían desenterrar las armas y restaurarlas para que funcionen. Es la primera vez que escucho de esto, dijo Tomiko, con el ceño fruncido. La información se transmite únicamente a través de los bibliotecarios principales. Entonces, ¿dónde están estas armas ahora? Esa es la única pregunta que no puedo responder aquí, dijo mi madre. Pero puedo decir que no están demasiado lejos. Todos empezaron a hablar a la vez. Si las ratas engendro lograron adquirir tal arma, y sí,
contra todo pronóstico, todavía funcionaba, entonces el distrito estaba en grave peligro. Matar, matar, matar. Jejeje. Matar a las ratas malas, cantó Kou Fujino alegremente, frotándose la cabeza calva. ¿Puedo por favor tener su atención? Me gustaría compartir mi impresión del incidente. No creo que haya sido hecho por una bomba. La habitación quedó en silencio una vez más. Sisei. Suficiente con el drama. ¿Qué crees que fue? Tomiko dijo, inclinándose hacia adelante. Te lo diré, a pesar de ese insulto. Porque, sin importar sus intentos por destruir la evidencia, solo yo puedo decirlo. La colonia avispón gigante fue aniquilada por un humano usando su cantus. Otro silencio llenó la habitación. Todos habían quedado mudos por la sorpresa. ¿Por qué piensas eso? Todo en el campo de batalla se había convertido en cenizas, pero noté que solo las flechas permanecían intactas. ¿Qué tienen que ver las flechas en esto? Las colonias avispón gigante y mosca ladrona usan dos tipos diferentes de flechas que se distinguen fácilmente entre sí. Quedaron una buena cantidad de flechas de avispón gigante en la escena. Y todas estaban completamente intactas. Y si las flechas hubieran golpeado algo y rebotado para aterrizar en el suelo, habría signos evidentes de daño en ellas. La única forma en que podrían estar en perfectas condiciones es si hubieran sido detenidos en el aire por cantus. Si alguien que no fuera Sisei Kaburagi hubiera propuesto esta idea, nadie le habría creído. Ah. Entonces, disculpe, Satoru reprimió rápidamente su grito de emoción. No te preocupes. Continúa, dijo Tomiko, mirándolo amablemente. Correcto. Hubo algo que encontré extraño cuando estaba en la escena. Ninguno de los soldados muertos de avispón gigante llevaba armas. Por supuesto, los vencedores en una batalla suelen tomar las armas de sus oponentes, pero también suelen dejar atrás las rotas, pero, si sus armas hubieran sido arrebatadas por cantus, eso lo explicaría. Pero, no hay nadie en esta ciudad que quisiera ponerse del lado de Mosca Ladrona para masacrar a los soldados de avispón gigante. Y obviamente nadie en protección de la vida silvestre o cualquier otra división de nuestro departamento lo haría, dijo Kaneko, sonando presa del pánico. Sí. Por supuesto, nadie viviendo aquí. Pero, sí. ¿Y si fuera alguien de otro distrito? Ante las palabras de Sisei Kaburagi, una charla emocionada surgió una vez más, pero Tomiko negó con la cabeza firmemente. Eso es imposible. Los distritos más cercanos a nosotros son Shiroiroishi 71 en Tohoku, Tainai 84 en Hokuriku, y Koumi 95 en Chubu. Ninguno de ellos sería tan estúpido como para intentar algo como esto. Tomiko ha estado en contacto con estos distritos durante años y los ha vigilado de cerca, agregó Hiromi Torigai en voz baja. Sí, los he estado observando durante mucho tiempo. Cada distrito hace lo mismo. Todos tememos no saber lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Entonces, los 9 distritos del país se reúnen para hablar sobre las apariciones de demonios y demonios del karma, así como para intercambiar alguna otra información que se considere importante para la seguridad pública. Así que puedo prometerles que lo único que le importa a cada distrito en este momento es mantener un entorno de vida pacífico. Ya veo. Obviamente, no obtiene ninguna ventaja provocando ansiedad en los demás, dijo Sisei Kaburagi casualmente, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Así que ahora las posibilidades son aún menores. Si no es alguien de nuestro distrito, y no es alguien de otro distrito, entonces, ¿qué pasa con aquellos que abandonaron nuestra ciudad en el pasado? Mi corazón casi saltó fuera de mi pecho. Estaban hablando de María y Mamoru. Eso es imposible, dijo solemnemente Tomiko. Esos niños están muertos. Mentiras, pensé. Tomiko los estaba cubriendo. Si ella no lo hiciera. He oído que hemos recibido sus restos. Pero eso fue 2 o 3 años después de que desaparecieron. Sí. Así que deberías tener claro lo que pasó. Restos. Mi cabeza daba vueltas por la incredulidad. Pero también estoy empezando a sospechar de ellos. Porque el que descubrió y nos trajo los restos no es otro que el que sospecho que está detrás de esta atrocidad. Yakomaru. Mi mente volvió a enfocarse cuando recordé las palabras que Yakomaru había dicho hace 12 años. Puede llevar un poco de tiempo, pero creo que podremos producir algunos huesos.
Si se presentan al comité, podría ayudar a la historia. Algunos de nuestros huesos son visualmente similares a los suyos. Una rata engendro excepcionalmente alta tiene aproximadamente la misma altura que un dios joven. Entonces, si raspamos con cuidado esos huesos contra las rocas. Así es. No hay duda de que eso es lo que pasó. Yakomaru les trajo los huesos falsos. Para un intrigante como él, habría sido pan comido. Él hábilmente manipuló huesos de ratas engendro y... los huesos son definitivamente reales. Me pregunté si estaba escuchando mal. ¿Qué estaba diciendo Tomiko? Los examinamos lo más a fondo posible. No hay duda de que los huesos son humanos. Tampoco hubo discrepancias en edad o género. Sus registros dentales de la Escuela Armonía lo ponen más allá de toda duda posible, pero para estar aún más seguros, hicimos que los expertos de la granja de Loto confirmaran que el ADN también coincidiera. De ninguna manera. Ella estaba mintiendo. No podía creerlo. María no pudo haber muerto. Ella simplemente no podía. Un sudor frío corría por mi espalda y mi visión comenzó a oscurecerse. Puedo decir con absoluta confianza que María Kizuki y Mamoru Ito están muertos. No tuvieron nada que ver con este incidente. Las palabras de Tomiko resonaron como el juicio iracundo del dios de la muerte. ¿Qué pasó después de eso? Solo puedo recordar imágenes vagas y fragmentos de conversación. La reunión estaba en tal desorden que tomó un tiempo llegar a una conclusión. Hubo debate sobre cómo deberíamos encontrar a la persona que ayudaba a Mosca Ladrona, pero el destino de las ratas engendro parecía haberse decidido desde el principio. A lo largo de todo esto, sentí que Satoru me miraba con ansiedad. Hiromi Torigai sugirió que el festival de verano de la próxima semana se pospusiera hasta que todo estuviera arreglado, pero la única reacción que obtuvo fueron sonrisas de lástima de aquellos que pensaban que simplemente estaba sacando su personalidad neurótica habitual. Al final, el tema de cómo buscar al traidor humano quedó para la próxima vez. El comité acordó por unanimidad que la colonia Mosca Ladrona y todos sus aliados debían ser exterminados a pesar de que aún no entendíamos completamente el alcance de sus crímenes. Inui y otros 4 miembros de la División de Protección de la Vida Silvestre fueron presentados con aplausos entusiastas. Todos eran veteranos que habían dominado las habilidades para eliminar de manera eficiente a decenas de miles de ratas engendro en un corto periodo de tiempo. Era apropiado que las ratas engendro los llamaran dioses de la muerte. Después de la reunión del Consejo de Seguridad, me despedí rápidamente de mis padres y de Satoru y me fui sintiéndome mal del estómago. Repetí el nombre de María para mis adentros mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Pero incluso cuando mi mente estaba tan desordenada, una pequeña parte permaneció sorprendentemente tranquila y siguió haciendo las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué había esperado estos últimos 12 años? ¿Realmente creía que María y Mamoru todavía estarían vivos? E incluso si dijera que sí, ¿estaba tratando de engañarme a mí misma? Tal vez me había estado preparando lentamente a lo largo de los años para enfrentar sus muertes. La tristeza que había sentido cuando dejé al niño sin rostro ya era más de lo que podía soportar. Ahora todo lo que podía hacer era tapizar la parte de mi corazón que contenía todo mi dolor y dejar que muriera silenciosamente en aislamiento. Hay bastantes festivales anuales en Kamisu 66. En la primavera está el Festival de la Plantación, el Festival de Persecución de Demonios y el Festival de Disipación de Enfermedades. En el verano está el Festival de Verano, el Festival del Fuego y el Festival del Espíritu. En el otoño, el Festival de la Cosecha y el Festival de Acción de Gracias Laboral. Y en invierno, el Festival de la Nieve, el Festival de Año Nuevo y el Festival del Fuego de Sagichou. De todos ellos, el más ceremonial y también el más emocionante fue el Festival de Verano, también llamado Festival de los Monstruos. El nombre suena un poco aterrador, como si todos se disfrazaran de monstruos para asustarse unos a otros, pero no es así. La mayoría de los disfraces involucran a miembros del comité del festival que usan sombreros de paja y se cubren la cara para ofrecer vino a los asistentes al festival. Para crear la atmósfera adecuada, el Festival de Verano siempre se lleva a cabo en la noche de luna nueva. Esa noche, todas las luces del pueblo se apagan. La única iluminación proviene de los braseros y las linternas que bordean los canales y los fuegos artificiales ocasionales. Envuelto en la oscuridad, el pueblo se transforma en un escenario para el siguiente acto.
Pero desde otra perspectiva, también es una época en la que el distrito está completamente aislado. Somos solo uno de los 9 pequeños distritos repartidos por todo el archipiélago japonés. Aunque nos aferramos desesperadamente a nuestra identidad japonesa, la verdad es que hemos estado completamente aislados de varios milenios de historia japonesa. Kamisu 66 era solo una isla perdida en el tiempo. Todos nuestros festivales se han celebrado anualmente durante más de un siglo, pero todos son solo recreaciones basadas en textos e imágenes de la civilización antigua. El Festival de los Monstruos también vino originalmente de una tierra extranjera, pero lo revivimos con componentes cuidadosamente agregados de otras celebraciones tradicionales. A veces me pregunto, ¿son estas tradiciones prestadas y falsas, después de celebrarse durante cientos de años, ahora consideradas reales? La canoa se detuvo justo frente a un brasero y me cegó temporalmente después de estar tanto tiempo en la oscuridad. Me tambaleé vacilante sobre mis zuecos de madera. Con la ayuda de Satoru, logré desembarcar en el muelle. ¿Estás bien? Sí. De repente, un recuerdo de un festival de verano de hace más de 10 años se enfocó en mi mente. María y yo bailamos encantadas con nuestros nuevos vestidos ceremoniales. Nuestras yucatas combinan. Sí, somos gemelas. Todavía recuerdo cómo eran. La mía era azul con puntos blancos y peces dorados rojos, y la de María era blanca con puntos azules y peces dorados rojos. Hizo girar su vestido con gracia en sus zuecos. Sus movimientos eran tan hermosos que solo podía mirar. Vamos. Pero si no tenemos cuidado, los monstruos nos atraparán. Todo irá bien. Podemos usar las palabras mágicas. ¿Qué palabras mágicas? Las mamás estaban hablando de eso el otro día. Se llama mantre. Te enseñaré. Como aún no teníamos cantus, el mundo parecía lleno de maravillas y peligros. Pero creíamos firmemente que una vez que fuéramos mayores y tuviéramos nuestros poderes, nada en el mundo nos asustaría. María se adelantó corriendo. Mientras observaba su figura alejarse, de repente me sentí impotentemente perdida, y extendí la mano, gritando su nombre. Ki. Saki. La voz de Satoru me trajo de vuelta al presente. ¿Qué ocurre? Nada. Solo me perdí en mi mente por un momento. Oh, vamos por ese camino. Hay una especie de espectáculo allí. Tomé su mano y comencé a caminar por la calle con mis zuecos. Aunque las amplias calles que bordeaban los canales estaban brillantemente iluminadas con braseros, la oscuridad se extendía a lo lejos a ambos lados de nosotros. Era como si camináramos sobre un puente suspendido sobre la tierra de los muertos. El camino iluminado era seguro, pero si nos aventurábamos en la oscuridad, nunca podríamos regresar. Por lo que puedo recordar, nunca me había perdido en un festival de verano y he experimentado esta extraña sensación cada vez. A lo largo del camino había otras personas que se dirigían al festival. Todos vestían yukata y zuecos y sostenían abanicos de papel. Sonidos felices de conversaciones y risas resonaban por todas partes, pero a mí me parecían tan insignificantes como el susurro del viento. Vi a los monstruos por delante. Ambos llevaban sombreros de paja y tenían el rostro cubierto, y uno llevaba una máscara tengu que ocultaba por completo su identidad. Los 2 monstruos ofrecieron vino a los transeúntes. Tomamos los vasos de papel y bebimos el vino de un trago. Era sake dulce. Empecé a sentirme un poco borracha solo por eso. Mira, vienen las linternas. Señaló los grupos de faroles que se transportaban en largos postes. En la civilización antigua, cada poste lo cargaba una sola persona, pero los que teníamos ahora pesaban más de 1 tonelada, lo que hacía que eso fuera imposible. Cada verano, cada uno de los 7 pueblos diseña y construye su propia linterna, pero Wither Tree no había participado desde el desastre hace 12 años, por lo que High Rim solía construir 2 linternas para compensarlo. Este año, la ciudad de Wither Tree estaba regresando y había 8 faroles en total. Las linternas gigantes bajaron lentamente por el camino. La que estaba justo delante de mí era de mi propia ciudad, Water Wheel. Las linternas estaban decoradas con imágenes de varias ruedas hidráulicas. Overshot, Backshot, Undershot, Breastshot. Varios monstruos corrieron detrás de las linternas. Todos eran bajos, casi del tamaño de un niño. Todos llevaban sombreros y máscaras de animales en lugar de las habituales máscaras de tela. Mira,
los niños monstruos. Señalé, pero ya habían desaparecido de la vista de Satoru. ¿Niños? Qué raro, ¿desde cuando tienen niños disfrazados de monstruos? Pero pasaron por ahí. Un fuerte estruendo anunció la llegada de los primeros fuegos artificiales de la noche. Una brillante flor de luz floreció en el cielo oscuro. Luego vino la segunda y la tercera. Los colores y las formas me recordaron a crisantemos y peonías. Una ovación se elevó y las luces doradas centelleantes cayeron como flores de cerezo. Estos se hicieron con puras habilidades pirotécnicas, sin Cantus involucrado. Hermoso, susurré. Sí. Satoru puso sus brazos suavemente alrededor de mis hombros. Después de los fuegos artificiales, una banda tradicional tocó una melodía que resonó a nuestro alrededor. Los sonidos únicos de la flauta, los tambores y el gong generaron el ambiente embriagador del festival de verano. ¿Qué estaba haciendo aquí? Me pregunté esto mientras seguíamos caminando. No había pasado ni una semana desde que me enteré de la muerte de María. En ese tiempo, me había mantenido ocupada con el trabajo y el festival apenas se me había pasado por la cabeza. Aún así, todos asistieron al festival de verano. Aparte de los que estaban enfermos o cuidando niños en las guarderías, nadie se encerró ese día. No podía soportar la idea de pasar este tiempo a solas. Había otra razón por la que había aceptado la invitación de Satoru al festival. Todos los festivales de temporada en Kamisu 66 seguían un tema. Por ejemplo, los festivales de persecución de demonios, plantación y disipación de enfermedades durante la primavera trataban sobre abundante cosecha y salud. Los festivales de verano eran para adorar a nuestros antepasados y orar por la felicidad en el otro mundo. En otras palabras, esta fue la noche en que los mundos de los muertos y los vivos estaban muy cerca. Si María quería volver a verme, estaba segura de que se mostraría en algún lugar del festival. Ese pensamiento subconsciente fue probablemente la razón por la que decidí venir. A medida que me acercaba a la plaza abierta que era el centro del festival, la torre de espectáculos y el escenario adornados con banderas rojas y blancas aparecieron a la vista. Aunque todavía quedaba algo de tiempo antes del evento principal, la mayoría de las personas ya estaban borrachas con el vino y se divertían atrapando peces dorados o lanzando dardos en las cabinas de juego. Estos juegos eran difíciles sin Cantus, pero había un acuerdo tácito entre todos de no usar nuestros poderes en esta noche. Los artistas y los farolillos fueron las únicas excepciones. Oye, espera, quiero algo de algodón de azúcar, dijo Satoru mientras se dirigía a un puesto. Miré a mi alrededor sin rumbo fijo y vi a una niña que vestía una yukata. María. No puede ser. Parpadeé. Pero su cabello rojo recogido con un pasador plateado se parecía al de María cuando era joven. Incluso su yukata, blanca con lunares azules y pececillos rojos, se veía exactamente igual a la que solía usar. Caminé lentamente hacia la chica. Pero cuando estaba a unos 4 o 5 metros de distancia, de repente salió corriendo. «Espera», grité, y comencé a perseguirla. Huyó del centro del festival y se dirigió hacia los canales oscuros. María. Corrí lo más rápido que pude, pero en mi prisa y falta de familiaridad con el uso de suecos, casi me tropiezo. Me agarré con Cantus y miré hacia arriba, pero la chica ya se había ido. Saki. ¿Qué ocurre? La voz de Satoru llegó sin aliento desde atrás. Lo siento. No es nada, giré para mirarlo. ¿Nada? Entonces, ¿por qué de repente despegaste así? Bueno, yo. No podría decir que estaba persiguiendo una alucinación. Ahora que miré, había corrido mucho más lejos de lo que pensaba, y el área a mi alrededor estaba casi desierta. Acabas de gritar, María, ¿no es así? ¿Me escuchaste? Sí. ¿La viste? Miré en silencio hacia el cielo negro como la brea. Además de ser la noche de luna nueva, las estrellas estaban oscurecidas por una espesa capa de nubes. No sé. Podría haber sido solo una niña que se parecía mucho a ella. Aún así, incluso mirándola desde atrás, las similitudes eran demasiado precisas para ser una coincidencia. Pero si María hubiera querido conocerme, ¿por qué se escapó? Era casi como si ella me estuviera conduciendo hasta aquí. Había un leve zumbido junto a mi oído. Salté lejos de él instintivamente. Un mosquito, dijo Satoru, sonando desconcertado.
Al verlo a la luz de un brasero, lo apartó con un sonido vibrante. ¿Por qué hay un mosquito aquí? Por lo general, no hay moscas ni mosquitos dentro de la barrera sagrada. Especialmente no los mosquitos, ya que todos odiaban la idea de que les chuparan la sangre y los mataran a la vista. Tal vez entró cuando alguien se dirigió a las montañas. En la noche del festival. ¿Acaso hubo gente que se emborrachó lo suficiente como para salir de la barrera sagrada justo en esta noche? O tal vez Inui y su equipo están de regreso. Hace una semana, los oficiales de preservación de la vida silvestre partieron con el gran objetivo de matar a 200.000 miembros de la colonia mosca ladrona en 3 días. Pero no había sucedido. Todo el ejército de Yakomaru se había desvanecido, como si hubieran sentido que los dioses de la muerte venían tras ellos y se hubieran escondido. Podría ser eso. Después de mi experiencia en el campamento de verano, sabía que dormir a la intemperie, comer comidas racionadas y lo que se pudiera encontrar en el bosque era extremadamente difícil. Entonces podrían haber regresado a la ciudad para reabastecerse y recargarse. Pero también tuve la sensación de que el equipo de Inui no era del tipo que deja una misión incompleta. Bueno, volvamos. El concurso de dibujo al fuego está a punto de comenzar. Dibujo al fuego usaba Cantus para crear bellas imágenes a partir de fuegos artificiales disparados al cielo. Cada año, los usuarios de Cantus más poderosos competían entre sí ante los vítores salvajes de la multitud que miraba. Fue el punto culminante del festival de verano. De acuerdo. Ahora que lo pienso, todavía no sé por qué me giré para mirar detrás de mí. Era como si alguien me estuviera controlando. Lo que vi me heló la sangre. Saki, ¿qué pasa?, preguntó, sonando perplejo. Por ahí, señalé hacia el canal con un dedo tembloroso. ¿Qué? No veo nada. Solo había sido por un mero segundo. Pero lo había visto, claro como el día. Estaban parados allí. María, Mamoru y el niño sin rostro. Los 3 habían estado parados en la superficie del agua, mirándonos fijamente desde un mundo distante. Fue una representación perfecta de la frase, pasar de este mundo al otro. Saki. Satoru me sostuvo en sus brazos. Yo me siento igual. Quisiera volver a encontrarme con ellos si pudiera, incluso si son solo fantasmas. No me lo estoy imaginando. Confía en mí. Lo sé. Tú los viste. Pero esperabas verlos antes de que llegáramos aquí, ¿verdad? Puedes tratar de ocultarlo, pero yo lo sé. ¿Cómo? Tu yukata. Es tan oscura y simple que casi me hace ver llamativo en comparación. La yukata de Satoru también era azul oscuro, pero con rayas pálidas. Parece que estás de luto. Había dado en el clavo y yo no podía responder. Está bien. Realmente querías conocerlos, ¿verdad? Ese pensamiento fue tan fuerte que tu mente proyectó su imagen en el agua. Sí. Supongo que no había otra forma de verlo. Pero entonces, ¿quién era la niña que me había traído aquí, lejos del festival? Por un rato nos quedamos allí, inmóviles, sus brazos alrededor de mí. Satoru parecía estar esperando que me calmara. Miré por encima de su hombro hacia los terrenos del festival. Se veía como siempre, lleno de luz y gente. Ya había una multitud esperando que comenzara el concurso de dibujos al fuego. Pero los monstruos seguían ofreciendo vino. Los pequeños monstruos con las caras tapadas. Tenían que ser niños, ¿no? No fue hasta que un hombre que había bebido una copa de vino de un solo trago se derrumbó repentinamente en el suelo que me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Satoru. Los monstruos se dispersaron ante mi grito. ¿Saki? ¿Qué ocurre? Probablemente pensó que me estaba volviendo loca por nada y me abrazó aún más fuerte. No. Suéltame. Ese tipo acaba de desmayarse. Por ahí, Satoru finalmente me soltó y se dio la vuelta. ¿Qué sucedió?, jadeó. Bebió el vino que le dio el monstruo y... corrí hacia el hombre caído. Había estado echando espuma por la boca y retorciéndose de dolor hace un segundo, pero ahora estaba completamente inmóvil. Él está muerto, no estaba enfermo ni nada. Le dieron veneno, dijo Satoru después de oler la boca del hombre. ¿Veneno? ¿Pero quién? ¿No dijiste que fue el niño monstruo? Sí.
El miedo en su rostro me alteró aún más. Ningún ser humano podría haber hecho esto. Fue una rata engendro. ¿Una rata engendro? Eso es imposible. Nunca podrían rebelarse abiertamente contra los humanos, saben que ese sería el final para ellos. Deben haber descubierto de alguna manera que estaban a punto de ser exterminados y decidieron lanzar un último ataque. Así que las ladronas decidieron volar. La imagen de la cara de Yakomaro apareció en mi mente, su lengua simplista y sus ojos astutos. Vamos. Tenemos que advertirles a todos. Mientras salíamos corriendo, el cielo se llenó de ráfagas de luz y sonido. 1, 2, 3. Las peonías y los crisantemos se transformaron en remolinos de color, girando como molinos de viento en patrones deslumbrantes y complicados. Una gran ovación se elevó de los espectadores. El concurso de dibujos al fuego había comenzado. No importaba lo fuerte que gritáramos ahora, nadie nos escucharía. No podía levitar como María. Pero si no encontraba la manera de pasar por encima de la multitud, todos moriríamos aquí. De repente, hubo un rugido atronador que sacudió la tierra misma. No fue un fuego artificial estallando. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para romper ventanas. Gritos ensordecedores vinieron de la multitud. Satoru me agarró por el hombro y tiró de mí hacia atrás. ¡Corre! Pero, tenemos que advertirles. Es muy tarde para eso. Ya han comenzado a atacar. No hay nada que podamos hacer. Retrocedí, ignorando su evaluación demasiado tranquila de la situación. Todos en la plaza. Está bien. Todos los poderosos usuarios de Cantus están ahí. Las ratas no podrán hacer nada. Me sentí mejor con sus palabras. No importa cómo lo mires, los humanos con Cantus podrían derrotar fácilmente a las ratas engendro y sus armas primitivas. Salimos corriendo de la plaza, pero menos de 100 metros después, sentí un picor peculiar en el cuero cabelludo. Mirando hacia arriba, me di cuenta de que el cielo estaba lleno de flechas, pero todo lo que pude ver fueron siluetas débiles. Era como si estuvieran pintadas completamente de negro. A continuación, cientos de arcabuces dispararon simultáneamente. Rugidos de ira y chillidos de dolor se alzaron en una cacofonía abrumadora. Me hundí en el suelo y me tapé los oídos. Las ratas engendro estaban matando a la gente del pueblo. No podía pensar en nada que pudiera hacer. ¡Levántate! ¡Corre! Satoru agarró mi muñeca y comenzó a arrastrarme lejos. Entonces, sonidos débiles vinieron de nuestra ruta de escape. Un sonido como de metal contra metal. Los sonidos de pisadas amortiguadas se acercaban más y más. Ratas engendro. Me congelé y contuve la respiración. Satoru puso un dedo frente a sus labios e hizo un gesto con las manos. Ellos venían. Más de los que me había imaginado. 200 o 300 de ellos, moviéndose pesadamente con sus cuerpos pegados al suelo. 2 golpes de suerte nos salvaron de ser descubiertos instantáneamente por las ratas engendro. Primero, estábamos a favor del viento. Si no lo hubiéramos estado, definitivamente nos habrían notado con su agudo sentido del olfato. En segundo lugar, ambos vestíamos ropa oscura que se confundía con el entorno y nos hacía difíciles de detectar de un vistazo. En esa pequeña ventana de oportunidad, Satoru los mató. Las ratas engendro en el centro de la formación estallaron en llamas. Gritos penetrantes cortaron el aire y los otros soldados se congelaron, sus caras sorprendidas iluminadas por el fuego. «Váyanse al infierno», Satoru gruñó. Las llamas se extendieron rápidamente de un soldado a otro como una cadena de petardos. 200 o más ratas engendro tardaron menos de un minuto en convertirse en bultos de carne de color rojo sangre. Todos tenían demasiado miedo para intentar contraatacar o escapar. Bastardos, Satoru aplastó brutalmente los restos quemados de las ratas engendro. La sangre salpicó el aire y los huesos se partieron ruidosamente. «Detente ya», traté de retenerlo. «Insignificantes gusanos, ¿cómo se atreven a matar humanos?». Satoru no pareció escucharme en absoluto. Recordé la última vez que estuvo así. Habíamos quedado atrapados bajo tierra después del ataque de araña de tierra. Cuando recuperó su Cantus y comenzamos a contraatacar. Satoru era solo un niño de 12 años en ese momento, pero fue como si hubiera visto un destello del demonio en su interior.
El recuerdo me hizo sudar frío. En este momento, su rostro estaba oculto en las sombras, pero no tengo dudas de que tenía la misma expresión que tenía en ese entonces. Una extraña mezcla de ira imparable y sed de sangre. Ya están muertos. Estaremos en peligro si no salimos de aquí. Finalmente, Satoru pareció calmarse. Bien, vamos. Solo habíamos avanzado un par de pasos cuando se detuvo de nuevo. ¿Qué pasa? El grupo que acabo de matar no es el que está atacando en la plaza. Estos tipos estaban aquí para emboscar a las personas que intentaran escapar. Con estos números, es probable que fueran solo la vanguardia y que haya más por venir. Entonces, si corremos de esta manera, probablemente nos encontraremos con más ratas engendro. Será peligroso, pero lo mejor que podemos hacer es volver a la plaza. Pero... está bien. Algunos podrían haber muerto en el ataque sorpresa, pero los humanos no morirán tan fácilmente. Es posible que ya estemos ganando ventaja. Su predicción fue acertada. La estrategia de las ratas engendro, un ataque relámpago en medio de la noche, probablemente tenía más la intención de asustarnos que de hacernos daño real. Primero, se disfrazan de monstruos y ofrecen vino normal con copas de vino envenenado mezclado para sembrar las primeras semillas del pánico cuando la gente comienza a caer muerta al azar. Luego, sincronizando sus armas con las ráfagas de fuegos artificiales, crean una perturbación aún mayor en un área más grande. Cuando las personas comienzan a intentar escapar, comienzan a disparar flechas camufladas para conducirlos a un área central, sembrando aún más caos y dificultando el uso de cantus. Una vez que todos estuvieran atrapados en un lugar, podrían matarnos como dispararle a un pez en un barril. El plan de Yakomaru se había llevado a cabo sin problemas hasta ahora. Pero dos personas, con un cantus tan poderoso como para rivalizar con los propios dioses, cambiaron el rumbo de la batalla. Los ataques de las ratas engendro habían matado a más de 200 personas. Los aproximadamente 2000 que aún vivían estaban en un estado de pánico que bordeaba peligrosamente convertirse en un caos masivo, pero la calma se restauró con unas pocas palabras escritas en el cielo. Por cierto, nadie más ha descubierto cómo escribir palabras brillantes en el cielo sin el uso de fuegos artificiales. Siguiendo las instrucciones, la multitud se reunió en un círculo de unos 16 metros de ancho y sellaron su cantus para evitar interferencias. La única razón por la que todos respondieron tan fácilmente a estas órdenes fue que teníamos una fe absoluta en Sisei Kaburagi. Dentro de la formación circular, todos estaban protegidos de todos los ataques, al igual que las barreras mágicas que a menudo se describen en los cuentos de hadas. Ya sean flechas o balas, todas fueron desviadas por un campo invisible. Cuando Satoru y yo volvimos a la plaza, nos asombró la rapidez y facilidad con la que Sisei Kaburagi usó sus poderes para defendernos. Sus ataques fueron anulados, el ejército de ratas engendro se detuvo. Kou Fujino caminó perezosamente hacia ellos. Jejeje. Bueno, eso es demasiado malo. Parece que no hay nada que puedan hacer, dijo con una extraña voz cantarina mientras se golpeaba la cabeza calva con un abanico plegable. Pequeñas ratas malas, nos traicionaron. ¿Qué haré? ¿Arrancarles la lengua y darles la vuelta? ¿Colgarlos? ¿Convertirlos en cecina? Pequeñas ratas malas que se rebelaron contra los humanos. ¿Cómo debo castigarlas? ¿Romperles los huesos? ¿Estirarlas y convertirlas en hamburguesas? La gente empezó a aplaudir. Todos deseaban ver esta cruel venganza. Kou Fujino levantó una mano para reconocer a la multitud. Cuando se volvió hacia las ratas engendro, todo su rostro había cambiado. Sus ojos sobresalían de su cabeza como pelotas de ping-pong y aullaba con una voz aterradora. Ahora bien, malvadas ratas asesinas, ¿qué debo hacer con ustedes? Kou Fujino luego comenzó a chillar en lenguaje rata engendro. Parecía que estaba traduciendo lo que acababa de decir. En cualquier otra situación, la vista de un hombre gordo chillando en un tono tan alto que sus mejillas temblaban hubiera sido hilarante. A favor del viento, no puede ser, Satoru murmuró de repente. ¿Qué? Pensé que era extraño que estuvieran viajando contra el viento. Estar a favor del viento debería ser más ventajoso. En ese caso, esto es malo, le gritó a Kou Fujino. Gas venenoso. Cuidado. Están esparciendo gas venenoso en nuestra dirección.
Kon Fujino volvió sus ojos saltones en nuestra dirección y luego asintió complacido. Ya veo, ya veo. Gracias por avisarme, chico. Ya veo, ya veo. Parece que no son unos completos idiotas después de todo. Hubo un olor extraño repentino. No era sulfuroso como el gas que usaba Araña de Tierra, sino algo afilado y acre que hizo que me ardieran los ojos. Esta fue la verdadera trampa. La profundidad de la astucia de Yakomaro envió escalofríos por mi espina dorsal. Tenía un plan dentro de un plan dentro de un plan. El ataque relámpago estaba destinado a fallar desde el principio. Y nadie habría pensado que sacrificaría sus propias tropas con el gas venenoso. Fin de la parte 2.